Hola a todos, hoy les hablaremos sobre el problema de la recta tangente. Cabe destacar que este video será enfocado hacia el área docente, dando algunas estrategias de cómo el docente puede ayudar a la comprensión de ciertos contenidos que normalmente se los da de manera mecánica. Y a su vez tomando en cuenta de que hay estudiantes que tienen un aprendizaje más intuitivo y visual, que específicamente es hacia donde vamos a desarrollar este video. Empecemos. Bueno, vamos a abordar este concepto pasando principalmente por el concepto de límite y luego abordaremos dos problemas. Uno, que es el problema de la tangencia, que es específicamente el tema de este video, y luego por el problema del área. Pero ¿por qué tangente y área? Bueno, la razón es porque ambas son piedras angulares del cálculo. Allá por el siglo XVII más o menos, antes de que se inventara el cálculo, ambos problemas eran el enfoque de la comunidad científica en ese entonces. Pues los grandes matemáticos de la época se habían dado cuenta de que no existían métodos formales e integrados para calcular el área bajo una curva, y tampoco para hallar la tangente de la misma. Cabe destacar también que algunas herramientas que pueden servir para ayudar a la comprensión de estos contenidos pueden ser, o más bien dicho, para la explicación de estos contenidos puede ser Wolfram Matemática, GeoGebra u Octave, que en realidad son muy intuitivas y visuales. En este caso vamos a explicar de una manera más tradicional, tomando en cuenta de que en muchas de las ocasiones no todos cuentan con el acceso a las tecnologías. Ahora sí podemos empezar, pero antes de ello vale destacar algunas dos cositas. Primero, que esta función va a representar el desplazamiento de una partícula a través del tiempo, donde el desplazamiento será enfocado en el eje horizontal y el tiempo será especificado en el eje vertical. Cabe destacar también que el desplazamiento estará representado en metros y el tiempo estará representado en segundos. Vale, acordémonos que normalmente si nosotros tenemos una gráfica que representa, o una curva que representa el desplazamiento versus el tiempo, la pendiente de esa curva, m, es decir, la unidad de cambio en el eje horizontal por la unidad de cambio en el eje. Vale, si nosotros tenemos una curva que representa el desplazamiento versus tiempo, la pendiente de esa curva, es decir, la unidad de cambio, del eje horizontal sobre la unidad de cambio en el eje horizontal nos va a dar la velocidad de esa partícula, que estos serían vectores. Pero esta velocidad es una velocidad promedio. Agrandando un poco más la curva, podemos mostrar lo siguiente. Pongámoslo aquí. A ver, es obvio que al trazar en este punto a este punto, vamos a tener una razón de cambio en el eje horizontal y en el eje vertical. Bueno, suponga que tomo el segmento de una línea y la agrando. Es obvio que entre los dos puntos A y B existe una diferencia horizontal y una diferencia vertical. En este caso, la diferencia horizontal es el tiempo y la diferencia vertical es la distancia, o más bien dicha distancia. Si yo tomo la razón de ambos, es decir, delta D sobre delta T, eso me va a dar una velocidad, pero esta velocidad es una velocidad promedio. O sea, es decir que si comenzando desde el punto A, yo me estoy moviendo hacia el punto B, sería la razón de la distancia que recorro sobre un tiempo determinado, o sea, qué distancia corro en un tiempo. Pero esto no siempre sucede así, o sea, tomando en cuenta de que algunas veces la partícula puede haberse detenido, pudo haber acelerado o pudo haber reducido su velocidad. Entonces esto en realidad no es específicamente, o más bien dicho, esta velocidad llegaría a ser una velocidad promedio, más no sería una velocidad exacta. Es decir, esa velocidad me va a dar una idea de lo que pudo haber pasado, pero no me da una velocidad exacta en un punto específico. Por ejemplo, si yo quisiera saber la velocidad instantánea en el punto A, no lo vamos a poder determinar de esa manera.
Pero, ¿qué pasaría si la distancia entre A y B yo la hago tan y tan pequeña que llega a ser prácticamente imperceptible? Es decir, este es B, hasta llegar a unir los dos puntos. Entonces pasaría por aquí una recta que llegaría a ser prácticamente considerada una tangente a la curva. Y eso es lo que se le considera o se le llama como límite, que es el acercarse a un punto específico pero jamás llegar a él, sino en este caso lo que nosotros queremos hacer es que la distancia se acorte tanto que llegue a nosotros ser imperceptible o que llegue a ser indiferente, digamos así. O sea, lo que nosotros queremos decir es que si aplicamos el límite de esta manera, pues el límite, a medida de que en este caso B se acerca a A, o sea, en este punto de B se acerca a A, es decir, que esa distancia delta t se acerca a 0 de una curva que es una curva de desplazamiento en función del tiempo, nos va a dar igual a L, donde L sería prácticamente la velocidad instantánea en ese punto, o sea, justamente lo que queremos en este punto de acá. Y eso lo podemos verificar dentro de, digamos, de la gráfica anterior. Por ejemplo, si nosotros en esa curva trazamos una línea secante, o sea, esta línea de aquí, que corta dos puntos, y vamos acercando Q hacia P de manera más puntual, digamos, la distancia la vamos acortando, acortando, esta recta de aquí prácticamente se transformaría en una recta igual o prácticamente similar a lo que es la recta tangente. Entonces, poco a poco, esa recta iría pasando de este punto a este punto, a este punto, a este punto y así hasta generarse una recta prácticamente idéntica a la recta tangente. Y es lo que nosotros queremos demostrar en este punto. O sea, que en este caso la distancia, digamos, se iría acortando, hasta llegar a un punto donde es prácticamente imperceptible. No quiere decir que sea justo en el mismo. Por ejemplo, si x sub 0 llegara a valer, digamos, 2, el x sub 1 llegaría a ser, digamos, pongámosle en un eje de coordenadas, sería 2,0001. Sería muy cercana, pero en realidad sería imperceptible. Pues aunque parece que el P y Q coinciden, en realidad esto no sucede así. A ver, eliminemos un poco esto para poder explicar de una mejor manera. A ver, acá estaría Q. Bueno, ¿y por qué no queremos que prácticamente Q sea la misma que P? Pues bueno, al decir que P sería igual a Q, ¿qué pasaría? Pues bueno, sería que delta t sería igual a 0. O sea, diríamos que si la velocidad que en este caso es delta d sobre delta t, donde delta d no la conocemos y delta t es 0, en realidad esa de ahí sería una función indeterminada, en realidad no existe. Entonces para eso, como ya dije, nos sirve el concepto de límite, pues queremos hacer que esa distancia se corte tanto que llegue a ser despreciable. Entonces para eso nos serviría prácticamente lo que es el concepto de límite, que a manera de ejemplo lo podemos poner que, por ejemplo, el límite que explicamos de delta t cuando tiende a 0 de la curva en función de t es igual a L, que sería en realidad nuestra velocidad instantánea. En ese punto, en este caso en el punto Q. Lo que a su vez esto sería igual a la pendiente de la recta tangente. O bueno, lo más cercano que puede ser a la recta tangente, que prácticamente, como ya dijimos, llega a ser imperceptible. Muchísimas gracias y esta es una de las maneras en las que podemos explicar de una forma bastante intuitiva, digamos así.